Ecuador sigue en el ojo de la tormenta, en este caso por haber ingresado al top de los países más peligrosos. Pero antes de hablarles sobre este ranking tan lamentable, quiero invitar a mi compañero César García Vélez. Él se encuentra en Quito porque el ejército de ese país ha desmantelado un campamento ilegal. César, buenas tardes, regresamos contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bueno, todo está conectado. De hecho, toda esta ola de violencia tiene que ver con grupos armados, delincuencia organizada, narcotráfico y minería ilegal. Y de hecho, este operativo que ha tenido lugar en la provincia de Imbabura por parte del ejército ecuatoriano, que se enfrentó durante 15 minutos contra una célula del Frente Oliver Sinesterra. De hecho, ahí están viendo ustedes la persecución dramática de los militares que a trocha ingresaban con armas para poder enfrentarse a quienes estaban operando en esta base irregular que le pertenece a esta disidencia de las FARC, que sobre todo tiene una influencia alrededor del tema de la minería ilegal. Esto pasó en la provincia de Imbabura. La provincia de Imbabura está a unas 2 horas de la ciudad de Quito y como ustedes ven en las imágenes se encontró un arsenal importante, incluso fusiles M16 que dan cuenta de los armamentos, las armas que tienen ese tipo de individuos. Se pudo neutralizar a algunas personas, de hecho, entre la evidencia consta no solo las municiones, las armas, sino también una gran cantidad de explosivos que son utilizados para este tema de la minería ilegal. Posteriormente terminaron quemando esta guarida clandestina que fue desmantelada por el ejército ecuatoriano en una operación que no está alejada de lo que está reclamando Ecuador. Es uno de los fenómenos que más violencia genera en nuestro país, pues la frontera con Colombia, que generó, ustedes saben, toda una guerra arancelaria entre los dos países, según el Ecuador, está descuidada por el ejército colombiano y esto hace que quienes manden ahí sean los grupos irregulares armados, algunas disidencias no solo de las FARC, del ELN, también del Frente 48 de las FARC, que están operando en toda esta zona y que se han aliado muchos o también se están enfrentando a los grupos de delincuencia organizada ecuatoriana. De tal forma que es un golpe muy importante, se habla de una afectación a la economía criminal de este Frente Oliver Sinesterra que bordearía los $120.000 entre armas, el arsenal que pudo ser decomisado y que demuestra que el Ecuador sigue en franca lucha contra estas organizaciones que están sembrando el miedo, el terror y que mantienen sometido a la población. Y te decía que esto está conectado con el tema de nuestra portada, que tiene que ver con que Ecuador ha entrado en este top 5 de los países más peligrosos del mundo. De hecho, en Latinoamérica es el más peligroso de toda nuestra región por tercer año consecutivo. Esto de acuerdo a un informe que desarrolló la CLED, que es una organización que estudia los conflictos armados en los países, domiciliada en los Estados Unidos, y que ha establecido que al menos el 71% de la población ecuatoriana ha sido víctima de algún tipo de violencia criminal. Si aquí preguntamos, mi estimado Juan Carlos, en los hogares de cada uno de los ecuatorianos, siempre habrá un miembro de la familia que haya sido afectado por la delincuencia. Impresionante. Si no es organizada, por la delincuencia común. Yo mismo como periodista en 3 oportunidades he sido asaltado y esto es un denominador común que demuestra la ola de violencia que está viviendo nuestro país. Y si nos remitimos a la placa de la CLED, en donde se ven los países más peligrosos del mundo, podemos ver claramente cómo está la ubicación. Ahí estamos viendo en este momento todo lo que tiene que ver con este estudio realizado que determina cuáles son los países más peligrosos del mundo entero y Ecuador se encuentra ubicado entre ellos. Primero, pues tenemos a Siria, ustedes lo están viendo
ahí. En tercer lugar está México, pero obviamente México es un país inmenso, mucho más grande que el Ecuador. En cuarto lugar tenemos a Nigeria. En quinto lugar está el Ecuador, con una tasa de muertes violentas que supera las 130 por cada 100.000 habitantes. En el 2025 tuvimos más de 9.500 muertes violentas, seguida de Brasil, el gigante sudamericano, sobre todo por lo que está pasando alrededor del estado en Río de Janeiro, en donde opera el Comando Vermelho. Y después vienen países centroamericanos como Haití, que claramente es un estado fallido, y Sudán cerrando con Pakistán. Ahí está Ecuador, tan solo después de países como México, demostrando la ola de violencia que vive este país, Juan Carlos. Qué lamentable que nuestro continente esté liderando prácticamente este terrible ranking. México, Ecuador y Brasil entre los 3 países del top 10 de los más peligrosos. Una cifra que me sorprendió mucho es que con relación al año 2024 el aumento fue de 42% en la criminalidad de tu país. César. Sí, las muertes violentas son un indicador que no solo reflejan la violencia que se vive, porque muchos de los argumentos que han presentado el gobierno es que se están matando entre ellos. Un estudio que realizó un check information acá en Ecuador determinó que no es necesariamente así, que un 80% de los muertos no tienen antecedentes penales. Claro que hay muchos que están enrolados con el crimen organizado, que hay una fragmentación de las bandas. Es importante y ahora nos resulta inclusive bastante simple entender qué pasa en Ecuador, que con la captura de muchos de los cabecillas que se han estado generando en un conflicto armado interno, en una política de mano dura que impuso el presidente Daniel Noboa, esto ha hecho que cuando sale un líder, sobre todo de las dos organizaciones más grandes que tenemos acá en Ecuador, los Lobos y los Choneros, tú sabes, Fito fue capturado, está en los Estados Unidos, y en el caso de los Lobos, Pipo, Wilmer Chavarría Barré, fue capturado en España. Se comienzan a disputar y se hacen pequeñas fracciones de gente que ya no entiende quién es su líder y que quiere disputarse el territorio narco. Es por esto que se terminan enfrentando, disputando las zonas en donde hay microtráfico, y todo esto en un ambiente que también está abonado por problemas estructurales de pobreza, de falta de acceso a servicios básicos que hacen que muchos, sobre todo de los jóvenes, decidan ser reclutados por estas organizaciones, ya que ven en ellas una familia, una mejor oportunidad para poder ganar dinero, y terminan muchos de ellos muertos. Es una situación que no ha sido superada, que se va profundizando, y más aún cuando hay estos grupos irregulares del lado colombiano que cada vez ejercen más presión sobre la zona, pues hay un sector como el Caribe que está tapado por la flota estadounidense, y esa droga tiene que salir por algún lado. Y qué mejor que por un lugar en donde las rutas son más económicas, en donde hay una moneda dura como el dólar, que facilita las transacciones, y en donde hay corrupción institucional que también abona a que esta corrupción y la penetración de las organizaciones sea más profunda. César, vamos a seguir muy atentos porque nos queda pendiente investigar un poco más sobre las acciones que va a realizar el Ejecutivo para hacer frente y revertir esta terrible realidad. Regresamos contigo más adelante.